A la hora de desparasitar un gato, todo propietario se pregunta siempre lo mismo: ¿cómo lo desparasito? ¿Cuándo lo desparasito? ¿Y con qué lo desparasito? Es decir, ¿cuál sería o cuáles serían los mejores desparasitantes para mi gato? Pues todo eso y algo más os lo cuento aquí en el vídeo. ¿Cómo podemos desparasitar a los gatos? Pues mirad, básicamente podemos optar, como ahora luego os contaré, por medicamentos en pasta oral, que los toman bastante bien, en pastilla, y luego últimamente están saliendo unos productos que van en pipeta, que los puedes poner aquí en la cruz, no hace falta bañar al gato ni nada, con lo cual evitas el riesgo de que el animal se lama e ingiera el producto y se intoxique. Y esos productos pues atraviesan la piel y te desparasitan al gato, con lo cual, oye, pues no deja de ser un tratamiento muy práctico, porque además suelen ser también productos, como veremos, que también tienen algo de eficacia, o una eficacia en algunos casos interesante, para pulga y para garrapata. ¿Cuándo tenemos que desparasitar a un gato? Pues es fundamental que desparasitéis como primera vez entre las 6 y las 16 semanas de vida. Es importante. No hay costumbre de desparasitar a los gatos, pero de verdad, por favor, es importante que los desparasitéis. Los gatos tienen tenias, por ejemplo. ¿Qué queréis? ¿Entrar tenias en casa? ¿Verdad que no? Pues hay que desparasitar al gato. Y es un tratamiento que no es una barbaridad de caro. Yo creo que es accesible. Haremos de cualquier manera un vídeo con remedios caseros para desparasitar a los gatos, pero en fin, lo pondremos por aquí. Pero yo creo que los medicamentos, pues, si fuera algo muy continuado, pues sí que dirías, pues sí, pero pensar que se desparasitan una vez y luego, si son animales que tienen una gran tendencia a parasitarse, es decir, esos gatos que entran, salen y no sabes ni dónde han estado ni con quién han estado, pues en estos animales sí que es recomendable que cada 6 meses, 2 veces al año, se desparasiten. Para desparasitar un gato, los fármacos o medicamentos que más utilizamos van a ser los siguientes. El primer producto que os comento es el Panacur de Intervet, a base de fenbendazol. Es un producto destinado a gusanos redondos y planos. Ya hablaremos en otro vídeo de los tipos, no es el caso, pero se distinguen dos grandes familias de parásitos, los gusanos planos y los redondos. Pero además también a los que afectan al pulmón del gato, que hay una serie de parásitos que dan patología respiratoria. Luego tenemos el Drontal Cat. A mí Drontal Cat, que es un producto de Bayer, yo quizás sea uno de los que más recomiendo. Es un producto que lleva praziquantel, que para mí es la molécula que mejor funciona para el tratamiento de las tenias, y contiene también pirantel, frente a los gusanos redondos. También de Bayer está el Droncil Injection. Droncil Injection es un producto ya que solamente es con praziquantel, es decir, ya es un producto muy exclusivo para el tratamiento de tenia, porque la tenia en el gato, como os digo, es un problema a tener muy en cuenta. Luego de Bayer también, Bayer es una empresa que tiene un montón de antiparasitarios y yo creo que es posiblemente la mejor empresa de antiparasitarios que hay en el mundo. También de Bayer tenemos el Drontal Spot-On. Drontal Spot-On es un antiparasitario que se aplica en gotita en la cruz, y eso trasciende, contiene praziquantel, y nos va a servir esta gotita que pongamos en la cruz para desparasitar única y exclusivamente de tenia. Luego, yo creo que ya vais a distinguir claramente cuál es posiblemente el mejor, no porque sea mejor contra los parásitos intestinales, sino porque es un producto bueno para todo, que es el Stronghold en Spot-On, es decir, en gotita, de Pfizer. Bueno, ahora se llama Zoetis, pero es la misma compañía. Este producto está formulado a base de selamectina. Actúa básicamente contra gusanos redondos, no toca también los planos, pero lo bueno que tiene es que
te previene las infecciones por pulgas, sarna y garrapatas, con lo cual tienes al animal protegido frente a muchos parásitos o los más importantes parásitos internos y a una buena parte o a uno de los más frecuentes parásitos internos, como es el caso de la tenia. Luego tenemos el Milbemax for Cats. Milbemax contiene, por una parte, milbemicina, oxima, que es un antiparasitario muy bueno, muy eficaz frente a los gusanos redondos, y luego contiene el famoso praziquantel, muy indicado para los problemas de tenia, para los gusanos planos. Y esto es lo que os tenía que contar sobre los parásitos en este vídeo. Aquí en la parte de abajo del vídeo veréis un corazoncito que nos ha puesto YouTube para que, si os viene bien y queréis, pues nos deis o hagáis una pequeña aportación al canal con la cual podamos contratar a más veterinarios para agilizar el proceso de respuesta a vuestras preguntas.